Imagina que es un domingo soleado. Te pones tu mejor traje, tomas la mano de tus hijos y pagas una entrada para ver bestias exóticas. Llegas a la jaula, esperas ver un león, un tigre, quizás un elefante. Pero lo que te devuelve la mirada no ruge. Lo que te devuelve la mirada llora. Durante casi un siglo, el mundo civilizado cometió una atrocidad a plena luz del día. No fue una guerra oculta. Fue un espectáculo con venta de tickets, souvenirs y palomitas de maíz. Millones de personas, quizás los abuelos de tus abuelos, pagaron para ver a seres humanos encerrados, humillados y tratados como mascotas. Probablemente crees que esto pasó en la Edad Media. Crees que es cosa de siglos oscuros y olvidados. Pero la verdad es que la última jaula se cerró mucho después de que se inventara la televisión a color. Y lo que le hicieron al hombre que ves en pantalla te hará cuestionar si realmente somos la especie evolucionada. Viajemos a 1897. Bruselas. El rey Leopoldo II tiene un problema. Necesita que los belgas apoyen su sangrienta y costosa empresa en el Congo. ¿Su solución? Traer el Congo a ellos. Pero no trajo solo máscaras o lanzas. Trajo a 267 personas. Hombres, mujeres y niños arrancados de sus aldeas y colocados en una recreación natural en los jardines de Tervuren. No fue un intercambio cultural. Fue una tortura disfrazada de educación. Imagina estar semidesnudo, acostumbrado al calor tropical, pero obligado a estar de pie bajo la lluvia helada de Bélgica, tiritando, mientras una multitud te señala y se ríe. Los organizadores querían realismo, así que construyeron aldeas de paja precarias. Pero olvidaron un detalle crucial. Los humanos enferman. Y el frío belga no perdona. 7 congoleños murieron de neumonía y gripe durante esa feria. Y aquí es donde la civilización europea mostró su verdadera cara. Cuando murieron, sus cuerpos no fueron devueltos a casa, ni siquiera enterrados en el cementerio local, con dignidad. ¿Por qué? Porque eran considerados paganos. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común en tierra no consagrada, el mismo lugar reservado para los suicidas y los adúlteros. Basura humana para el entretenimiento real. El éxito fue tal que más de 1 millón de personas visitaron la feria en Bélgica. Pero si crees que la indiferencia europea fue el límite, espera a ver lo que la Tierra de la Libertad estaba preparando al otro lado del océano. Porque en Estados Unidos, la exhibición no solo era visual, la convirtieron en un espectáculo sangriento. St. Louis, Missouri. Estados Unidos quiere demostrar su poder imperial tras adquirir las Filipinas. Traen a más de 1000 filipinos para exhibirlos como trofeos de guerra. Pero la multitud americana se aburre rápido de lo normal. Necesitan salvajismo. Necesitan justificar que esa gente necesita ser conquistada. Los organizadores se centraron en la tribu Igorot. Descubrieron que, en ocasiones ceremoniales muy específicas y sagradas, esta tribu comía carne de perro. Así que los empresarios de la feria vieron una mina de oro. Convirtieron un ritual sagrado en un circo diario. Obligaron a los Igorot a matar, cocinar y comer perros todos los días durante 7 meses seguidos. Imagina el olor. Imagina la humillación de forzar y deformar tu cultura hasta convertirla en una caricatura grotesca, solo para que una multitud de 40.000 personas al día te aplaudan y te tiren monedas. Esta atracción generó más dinero que cualquier otra en la feria, superando a la tecnología y al arte. El sufrimiento humano era oficialmente el negocio más rentable de América. Otabenga era un pigmeo mbuti del Congo. Su vida cambió para siempre en 1904, cuando tenía unos 21 años.
Tras regresar de una partida de caza de elefantes, encontró su aldea arrasada por la Force Publique, el ejército privado del rey Leopoldo II de Bélgica. Su esposa y sus 2 hijos habían sido asesinados. Otavenga fue capturado y vendido como esclavo. Su comprador fue Samuel Phillips Werner, un exmisionero y explorador estadounidense que buscaba pigmeos para exhibirlos en la Feria Mundial de San Luis. Werner lo compró por un poco de sal y tela y lo llevó a Estados Unidos junto con otros 8 africanos. Allí, Otavenga y sus compañeros fueron exhibidos como curiosidades antropológicas, presentados falsamente como el escalón más bajo de la evolución humana. En la feria, Otavenga se convirtió en una atracción popular, especialmente por sus dientes afilados, una modificación corporal tradicional de su cultura que fue explotada por los organizadores para presentarlo como un caníbal salvaje ante el público. Aunque Werner intentó devolverlo a África tras la feria, Otavenga no pudo readaptarse a su vida anterior, marcada por la tragedia y la pérdida de su familia. Regresó a Estados Unidos con Werner, pero su destino sería aún más cruel. En 1906, Otavenga terminó en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Inicialmente se le permitía vagar por el recinto, pero la codicia pudo más. Pronto fue encerrado en la jaula de los monos, compartiendo espacio con un orangután llamado Dohong. Se le animaba a jugar con el animal y a disparar su arco y flechas para entretener al público. Miles de personas acudían diariamente para verlo, burlándose, gritándole y tratándolo como a una bestia. La exhibición provocó la indignación de la comunidad afroamericana y de clérigos locales, quienes protestaron enérgicamente por el trato inhumano que recibía. Finalmente, Otavenga fue liberado del zoológico y puesto bajo la tutela del reverendo James H. Gordon. Fue trasladado a un orfanato en Brooklyn y luego a Lynchburg, Virginia, donde intentó integrarse en la sociedad estadounidense bajo el nombre de Otto Bingo. Se arregló los dientes, aprendió inglés y trabajó en una fábrica de tabaco. Sin embargo, la añoranza por su tierra y el trauma de su experiencia nunca desaparecieron. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se cancelaron los viajes transatlánticos y sus esperanzas de regresar al Congo se desvanecieron para siempre. El 20 de marzo de 1916, Otavenga encendió un fuego ceremonial, se arrancó las coronas de los dientes para volver a ser el mismo y se disparó en el corazón. Tenía tan solo 32 años. Y no fue el único. Un siglo antes, Saartjie Baartman, la llamada Venus Hottentote, una mujer sudafricana, fue exhibida en Londres y París por la forma de su cuerpo. La tocaban como si fuera ganado en una feria agrícola. Pero lo peor no fue su vida, fue su muerte. Cuando murió a los 26 años, no la dejaron descansar. Un científico francés hizo un molde de su cuerpo, extrajo su cerebro y sus genitales y los guardó en frascos de formol. Estuvieron expuestos en el Museo del Hombre de París hasta 1974. ¿Escuchaste bien? Mientras los Beatles se separaban y el hombre ya había pisado la luna, los restos de Saartjie seguían en un estante en París, como un objeto de curiosidad. Podrías pensar, bueno, 1974 es tarde para unos restos, pero la exhibición de personas vivas terminó hace mucho, ¿verdad? Incorrecto. La solución no llegó tan rápido. La última gran jaula se construyó en una época que tú podrías reconocer en las fotos a color de tus propios padres. El mundo ya tenía rock and roll, se lanzaban satélites al espacio y la Declaración de los Derechos Humanos ya estaba firmada. Y sin embargo, en la Expo de Bruselas, Bélgica construyó el último zoológico humano. Mira estas imágenes. No son grabados antiguos. Es video a color. Es la era moderna. Los turistas lanzan comida a los niños congoleños como si fueran patos en un estanque. Un bebé de 8 meses, Juste Bonaventure, murió allí por las condiciones insalubres. Pero aquí ocurrió algo diferente. Algo cambió. Los congoleños ya no eran personas aisladas. Muchos eran estudiantes e intelectuales que ya vivían en Europa. No se quedaron callados. Empezaron a protestar.
La humillación ya no era aceptable. Los turistas seguían lanzando bananas, pero los que estaban dentro de la jaula empezaron a exigir su dignidad y a devolver la mirada. La exhibición cerró temprano porque la vergüenza, por primera vez en la historia, cambió de bando. Ya no eran los salvajes los que estaban dentro, sino los que miraban desde fuera. Hoy, el lugar donde Ota Benga fue exhibido es un parque. Los restos de Saartjie Baartman finalmente regresaron a África en 2002 para ser enterrados con honor. El Museo de Tervuren intenta hoy pedir perdón y educar sobre este pasado oscuro. Pero ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué es importante que tú sepas esto hoy, más de 100 años después? Porque la historia de los zoológicos humanos no es sobre ellos y nosotros. Es una advertencia eterna sobre lo que sucede cuando dejamos de ver al otro como un igual. Ota Benga, los Igorot, Saartjie, no fueron víctimas de tiempos antiguos. Fueron víctimas de la idea peligrosa de que unas vidas valen menos que otras si hay dinero o entretenimiento de por medio. La próxima vez que veas una injusticia y pienses, así son las cosas, recuerda que hace menos de una vida. La gente pensaba que era normal pagar una entrada para ver a un ser humano en una jaula. La historia cambia solo cuando tú decides que lo que estás viendo no es normal.